Hola, muy buenas. Soy Alejandro Real, el fundador del Ministerio El Despertar. Una semana más, darte la bienvenida a nuestro canal de formación con este manual de doctrinas básicas, el MAE. Ya sabéis, manual de adiestramiento espiritual. Está disponible en Amazon, desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir. Escribes manual de adiestramiento espiritual, MAE, en Amazon y va a salirte el libro. Te recomiendo que lo puedas adquirir pues fundamentalmente con dos propósitos. Primero, para que puedas aprovechar mejor las lecciones, porque vas a ir viendo las citas y las vas a poder ir leyendo junto conmigo. Y en segundo lugar, para que después se te quede este libro como un material de consulta, para cuando tengas que preparar una prédica, un estudio o cuando tengas alguna duda, poder recurrir a él, tenerlo en la estantería y poder hacer una consulta rápida. Pues muy bien, recibo un cordial saludo una vez más desde España, de la ciudad de Algeciras, en Cádiz. Es un privilegio para nosotros poder compartir esta formación y abrirla no solo para los miembros del Ministerio El Despertar, sino para todos aquellos que estáis decidiendo formaros con nosotros. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por estar ahí, por vuestra fidelidad. Y espero y deseo que este material os pueda seguir siendo de bendición. Hoy vamos a ver el capítulo 7, que es la salvación. Y vamos a ver qué es la salvación, por qué necesitamos la salvación, quién necesita la salvación. Vamos a ver la figura del Salvador, qué debo hacer para ser salvo y vamos a hablar un poquito también sobre la seguridad de la salvación. Pues muy bien, vamos a comenzar. Recordaros que si tenéis algún comentario, alguna duda, lo podéis dejar en los comentarios y en los siguientes vídeos, cuando leamos esa duda, la resolveremos antes de comenzar la lección. Así será bueno también, pues si resolvemos la duda de alguien, seguramente alguna otra persona que haya tenido esa duda, pues ya también se le quedará resuelta. Así que comenzamos sin más dilación. Capítulo 7, la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvar significa, entre otras cosas, librar de un riesgo o peligro, poner en seguro. Ese es el significado general de la palabra. Aunque bíblicamente tiene un significado muy amplio, pero vamos a intentar definir salvación en este capítulo como lo siguiente, la siguiente frase. Su significado bíblico, ¿vale? Poco resumido. La obra de Dios a favor de toda la humanidad, de todos los tiempos, y que tiene como objetivo que los hombres no vayan al infierno, sino a su presencia una vez que sean juzgados por Él. La misma palabra nos lo resume de forma perfecta. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la salvación en el sentido bíblico? Repito, es la obra de Dios a favor de toda la humanidad, de todas las eras, o sea, de todos los tiempos, y que tiene como objetivo que los hombres no vayan al infierno como destino final, sino a su presencia, sino al cielo, una vez que seamos juzgados por Él. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito en este concepto. Como no podemos entrar al cielo por méritos propios, lo debemos hacer por los méritos de otra persona. Así que Dios diseñó un sacrificio para restaurar el daño que produjo el pecado original de Adán y de Eva. Este sacrificio consistía en el derramamiento de la sangre y la muerte voluntaria de una persona santa que no conociese el pecado. Déjame que te explique esto. Dios nos hace libres. Dios hace al hombre y a la mujer, lo crea libre, le da libre albedrío. Porque si no, seríamos autómatas. Él no quiere eso. Él quería que nosotros le amásemos de forma voluntaria, que decidiésemos escogerle a Él o no hacerlo. Tristemente decidimos no hacerlo. Pero Él ya diseñó de antemano un plan por si el hombre lo rechazaba, como así sucedió. Y ese plan constituía o constaba de un sacrificio. Dios diseñó un plan en el que si el hombre pecaba y rechazaba voluntariamente a Dios,
hubiese una forma de limpiar, de restaurar ese pecado y poder hacer que esas personas pudiesen volver a estar con Él. Y lo diseñó a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre y de una muerte voluntaria. ¿Por qué esto es así? Pues sinceramente es que no lo sé. No sé por qué en el mundo espiritual el sacrificio es tan importante, pero esto sí quiero que lo entiendas. El mundo espiritual se maneja con unas leyes propias. Hay como unas reglas del juego. Hemos visto que Dios es soberano, Él está sobre todo, pero Él pone unas leyes de juego sobre el tablero para que nos entendamos. Tanto el enemigo como Él las van a respetar. Él se autoimpone respetar esas reglas para poder, entre comillas, entendedme, jugar todos con unas mismas reglas del juego. Y no sé por qué razón el sacrificio, el derramamiento de sangre, Dios lo diseñó como la clave en el mundo espiritual para conseguir algo a cambio. Y eso es, lo podéis ver no solo en Dios, con la figura de Jesucristo, y cómo Él le ordenó a Moisés y a su pueblo todo ese ritual de sacrificios donde había que sacrificar animales inocentes para expiar, para borrar el pecado de los israelitas, sino que el enemigo desde muchísimos años, culturas muy ancestrales, los sacrificios humanos, lo podéis ver en muchísimas culturas de diferentes partes del mundo, sin conexión de hecho entre ellas. Los espíritus inmundos también han incitado desde siempre a sus prosélitos de sus diferentes creencias o religiones a hacer sacrificios humanos, animales, el derramamiento de sangre. Así que exactamente no sé el por qué Dios los diseña así, pero funciona tanto en el mundo espiritual negativo como en el mundo espiritual de Dios. Realmente hay un solo mundo espiritual, pero quiero decir que funciona para los dos bandos, ¿no? Para que nos entendamos. Así que Dios diseña un sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio especial para que tuviese el valor suficiente para limpiar el pecado de la humanidad. Tenía que ser un sacrificio que consistía en derramamiento de sangre inocente y que fuese de forma voluntaria. Ahora, ¿cuál era el problema que se encuentra Dios? Que esto era imposible para un descendiente de Adán, debido a nuestra naturaleza caída. Y aquí vamos a ver por qué decía en capítulos anteriores que es tan importante tener una base correcta, porque si tienes la base correcta, coherente, puedes edificar más encima. Hay muchísimos tipos de diferentes configuraciones espirituales. Según tú creas una cosa u otra, vas a edificar algo distinto. Este libro, el MAE, el Manual de Adiestramiento Espiritual, es lo que yo considero después de 40 años la base coherente sobre la que yo estoy edificando y que no se cae, me está permitiendo seguir y seguir y seguir, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si partimos de la base de que tenemos una naturaleza pecadora, como vimos en el capítulo anterior, entonces vamos a entender todo lo que sigue. Ahora, si no partimos de esa base, todo el castillo de naipes se va a derrumbar. ¿Entendéis por qué es tan importante tener una base coherente y correcta? ¿Vale? Ahora, volvemos al punto. Era necesario la figura de alguien como Jesús. ¿Por qué? Porque un sacrificio de un descendiente de Adán no era válido. Porque como vimos en el capítulo acerca del pecado, esa mancha, esa genética espiritual manchada se transmite de padres a hijos. Entonces ningún ser humano es apto para ofrecerse como sacrificio porque ya nace como pecador, ya nace con esa mancha espiritual. Necesitábamos sangre limpia, sangre que no estuviese contaminada por el pecado para que fuese un sacrificio válido. Entonces Dios Padre ahí tiene un problema. ¿Cómo lo hago? Y ahí aparece la figura de Jesús. Era necesario, era imprescindible la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque él aunaba, como también vimos en un capítulo anterior, las dos naturalezas. Él era un hombre al venir de María, pero era hijo de Dios. Tenía naturaleza divina al ser concebido por el Espíritu Santo, por lo cual no estaba manchada su genética espiritual, que viene por parte de Adán, que viene por parte del hombre. Eso es muy interesante. Quizás un tema para profundizar en él cuando haya tiempo. Pero de alguna forma la genética espiritual la marca el hombre, la marca Adán, porque por parte de María Jesús no recibe el pecado, lo recibe por parte del Padre. Entonces conserva la naturaleza del hombre limpia por parte de María, pero el pecado
se transmite por la herencia genética espiritual del hombre de Adán. Entonces Jesús era la respuesta a la necesidad de Dios para ofrecer un sacrificio legítimo, válido, para poder limpiar, para poder perdonar, para poder cubrir los pecados de la humanidad. ¿Vale? Espero que esto lo haya podido explicar correctamente. Solo el derramamiento voluntario de una sangre sin mancha, solo eso, porque es la ley a la que Dios se sujeta, permitiría a Dios perdonar los pecados de todos los hombres sin cometer injusticia. Esto ya lo veremos cuando hablemos sobre la justificación, ¿vale? Si Dios quería perdonar, dar la opción de poder perdonar al ser humano y no ser injusto, tenía que solucionar este problema, este conflicto. ¿Cómo lo hago? Y Jesús fue la respuesta. ¿Por qué? Porque así como por un hombre, como por Adán, todos hemos llegado a ser pecadores, todos llegamos o podemos llegar a ser salvos por medio de Jesús. ¿Vale? Eso es lo que dice Romanos 5 del 12 al 21, y lo explica muy bien Pablo, donde dice, ya que por Adán, por su genética espiritual, todos nacemos pecadores, ahora por la genética espiritual de Jesús, todos los que le aceptemos, los que creamos en él, podemos llegar a ser salvos. Esa era la solución que se forjó en el cielo al problema de ¿y si el hombre escoge pecar? ¿Y si el hombre, cuando tú lo pongas en ese huerto del Edén, decide desobedecer? Entonces se diseñó el plan de la salvación. Así que cualquier persona de cualquier lugar del mundo que reconozca que es pecadora, que no hay nada que pueda hacer por sí misma para cambiar su condición, y que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, será salva. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios implica creer que Él descendió del cielo como ese sacrificio del que estamos hablando para derramar voluntariamente su sangre, que su sangre es perfecta porque Él es Hijo de Dios y tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y que después de morir Él fue resucitado por Dios y ahora está a la diestra del Padre. Ahora está en el cielo. Todo eso es confesar. Todo eso es creer en el plan de salvación. La persona que cree con fe en que esto es real, en que esto es así, en que Jesús es la solución, es salva. Se produce el milagro poderoso de la salvación. Ahora bien, ¿por qué necesitamos la salvación? Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado, ¿vale? Dios creó a Adán y Eva al principio sin pecado. Pero, como hemos dicho, tenía que darle la oportunidad de elegir el bien, pero también el mal. En el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado entró en sus corazones, como vimos en la lección anterior, para siempre, y ya lo transmiten de generación en generación. Ahora, ya que Dios es santo, apartado, consagrado y no puede cohabitar con el pecado en el mismo lugar, pues Él tenía ese problema. Es decir, yo quiero que mis criaturas estén conmigo, que sean mis hijos, que sean mi familia, porque yo he creado al hombre, Dios crea al hombre y a la mujer para ampliar su familia. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios nos ha creado, pues es muy sencillo. Es como cuando un hombre se casa con una mujer, se aman de verdad, son felices, llegan un momento en el que ellos quieren, sienten esa necesidad, ese deseo, ese anhelo de ampliar ese vínculo de amor, esa familia, eso que sienten, ampliarlo y vienen los hijos. Ese deseo que está en nosotros, en la familia tradicional, es lo que Dios ha puesto. Por eso estamos aquí en este mundo. Porque Dios quería ampliar su familia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. El cielo es hermoso, hay muchos ángeles, pero no llenaba el vacío de su corazón en el sentido de que un ángel es más la figura como de un siervo, un empleado, pero él lo que quería era familia. Él quería ampliar la familia. Entonces crea hijos, crea en potencia hijos, pero los tiene que hacer libres para decidir, porque a mí no me vale de nada que mi hijo sea un robot, ¿vale? Y que me dé un abrazo porque esté obligado. A mí el vínculo de la familia lo que lo hace tan hermoso porque es algo natural, es algo que surge de forma natural e instintiva. Eso es lo que Dios quiere, pero nos tenía que dar la opción de escoger el no. Y tristemente ya sabéis que escogimos. Pero como Él es santo y Él no puede cohabitar con el pecado, ¿cómo puede Dios hacer que volvamos a estar en el cielo con Él? Una vez que partamos de este mundo, si no solucionaba el tema del pecado, si no limpiaba eso, no puede coexistir la santidad de Dios con el pecado que hay en nuestro corazón, en su presencia. Así que esto
Este conflicto supuso dos cosas. Uno, la separación entre el Creador y sus criaturas, ¿vale? El pecado lo que hace es que nos separa de Dios, porque Él es santo, nos aparta de Dios. Por ejemplo, dice Deuteronomio 32, del 4 al 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna maldad en Él, cero maldad. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Él es increíblemente santo, puro, y no puede cohabitar en su presencia con el pecado, no pueden coexistir. Ese era el dilema que tenían que solucionar Dios si quería tener una familia con quien compartir en el cielo. Y la segunda cosa que supone el proceso de la salvación es que la muerte espiritual de la raza humana. Dice en Efesios 2:1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Significa que todo ser humano nace espiritualmente muerto. Todo ser humano que nace con su espíritu, su parte espiritual muerta. De alguna manera sin vida. Está como esperando a ser, ese espíritu está como latente, esperando a ser resucitado por el impacto de la salvación, por el Espíritu Santo. Así que el pecado nos cerraba las puertas del cielo y nos abría las puertas del infierno. Ese era el gran conflicto de un Dios que necesitaba proveer una solución a este dilema. Ahora bien, ¿quién necesita la salvación? La palabra de Dios es clarísima en esto. Todos necesitamos la salvación. Todo ser humano desde Adán y Eva, excepto Jesús. Porque Jesús nació sin pecado. Es el único ser humano que ha nacido sin pecado porque fue concebido no por un padre físico, sino por el Espíritu Santo. Y no hay excepción ni de raza, ni de lengua, ni de nación. Absolutamente todos nacemos pecadores. Todos necesitamos la salvación. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. Y también en esa versión dice Romanos 3:9 al 12, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Está hablando Pablo, que él era judío. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fijaros qué tajante es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién necesita la salvación? Absolutamente todos. Y por eso aparece la figura del Salvador. Dice desde el principio Dios proveyó una solución a la caída del hombre en el pecado, un Salvador, cuyo nombre sería Jesús. De hecho, el significado del nombre Jesús es Salvador. Jesús es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? El que media, el que está en la mitad, el que está entre ambas partes, facilitando la comunicación, la interacción. Él es la puerta hacia Dios, la única puerta hacia Dios. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Salvador. Esa es la respuesta al gran dilema que Dios tenía. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago de forma justa? ¿Cómo lo hago sin romper las leyes, las reglas del juego que voy a imponer para que Satanás también tenga un marco de actuación? Y ahí Jesús se ofrece voluntariamente como la solución. Yo iré, Padre, yo seré el Salvador, yo seré el sacrificio, y así lo haremos.
Mateo 1:21 dice, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta que le hizo el carcelero de Filipos a Pablo en Hechos 16:30. Y es la pregunta que muchas personas se pueden hacer. Bien, Alejandro, ¿qué hago entonces para ser salvo? Quiero que entiendas que la salvación tiene su origen en la gracia de Dios. La gracia de Dios provoca todo aquello que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. O sea, todo lo que nosotros recibimos de Dios sin que lo merezcamos es por la gracia de Dios, no porque Dios sea gracioso. Eso ya lo explicaremos, habrá un capítulo donde hablaremos sobre la gracia, sino que es el favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Tienes que entender esto, el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para pagar o para comprar su salvación. No, ni el hombre más rico del mundo, ni la fortuna más grande del planeta, que ahora mismo se estima que es Elon Musk, puede pagar una cantidad para salvar su alma. No existe oro en el mundo, dinero, valor suficiente para pagar la vida de una sola persona, porque es algo espiritual, se requiere un sacrificio, no dinero, sino sacrificio, derramamiento de sangre inocente. Y hay ni Elon Musk, ni ningún otro poderoso de la tierra que tú puedas conocer ahora, ni el más humilde e insignificante de nosotros puede satisfacer ese requisito. Lo único entonces que nos queda hacer, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Es creer, es aceptar el intercambio que hizo Jesús en la cruz. Es tomar el sacrificio de Jesús y aceptarlo en nuestro corazón. Aceptar ese intercambio, creer que esto es real, creer que esto no es un cuento de vieja, creer que esto es lo que Dios ha diseñado, creer que Jesús es el Salvador, creer que es la única solución para mí, que es mi única puerta al cielo, creer que si no lo acepto, mi destino es el infierno, tal como enseña la palabra de Dios. Dice Hechos 16, 30 y 31, dice, sacándolos les dijo, señores, el carcelero de Filipos, aquí Pablo fue encarcelado en una ciudad que se llamaba Filipos, y el carcelero, al ver cómo Dios intervino con poder en una situación específica que él vive en ese momento, le pregunta, ¿no?, a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba Pablo junto con Silas, era otro compañero que van juntos predicando el Evangelio. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 3:36 añade otro matiz más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. El que cree, el que confiesa, el que acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ojo, no solo como un Salvador, sino como el Señor de su vida. Eso requiere un cambio, eso requiere una entrega, eso requiere una rendición de la vida. Es un intercambio, la conversión es un giro de 180 grados, es cambiar la dirección por completo. Eso es salvación. Aquí creer no significa aceptar intelectualmente, no estamos hablando de aceptar con el intelecto, que es lo que le pasa a muchas personas, que hay como una comprensión intelectual, pero no se produce esa magia, vamos a llamarlo así, de la salvación, porque la salvación se recibe por fe. La fe es una sustancia del cielo. No es algo mental, no es algo intelectual. Pero hay personas que durante un tiempo están en las iglesias porque tienen como una aceptación intelectual de estas verdades, pero no han recibido la salvación por fe.
no se ha producido ese clic, no se ha producido esa magia, entre comillas, no se ha producido ese nuevo nacimiento, no ha habido esa verdadera rendición, no ha habido esa verdadera comprensión, no se ha hecho desde lo profundo del corazón, es solamente algo intelectual. Pero la verdadera salvación se produce desde el interior y debe verse un cambio, esa salvación produce cambios en el corazón de las personas, como ahora vamos a ver, frutos de que algo se ha producido, algo ha cambiado. Tu corazón ha pasado de la muerte a la vida. Esa muerte espiritual que hablaba cuando nacemos espiritualmente, como dice Efesios, muertos, cada vez cuando una persona reciba a Jesús en su corazón a través del Espíritu Santo, su espíritu vuelve a la vida. Y eso lo cambia por completo. La salvación cambia a la persona, la salvación cambia el destino de la persona, sus gustos, sus intereses, lo cambia absolutamente todo. Si eso no es así, es porque solamente está habiendo una aceptación intelectual, pero ojo con eso, porque eso no es suficiente. Eso se cae con el tiempo. Vamos a terminar viendo la seguridad de la salvación. Una vez que somos salvos, será casi inevitable un periodo de tiempo en nuestras vidas donde tendremos dudas sobre nuestra salvación. Esto es común a todos los creyentes. También es posible que tengamos, después de muchos años de creyentes, alguna época de duda o ataque espiritual que nos haga dudar de nuestra salvación. ¿Qué vamos a ver ahora aquí? ¿Qué estamos viendo para terminar? Una vez que tú eres salvo, una vez que has aceptado el Evangelio y empieza tu vida cristiana, tu caminar con Dios, el Espíritu Santo está en tu interior, ha cambiado tus gustos, ha cambiado tus deseos, ha cambiado tus intenciones, ha cambiado tu proyecto de vida, Él te está dirigiendo a ser como Cristo, a ser como Jesús. Aún ahí, en ese momento, la mayoría de nosotros vamos a pasar por un tiempo de duda sobre nuestra salvación. Y esto puede pasarte al principio o puede pasarte como me pasó a mí. Yo tuve una gran crisis, pues no sé si quizás casi 20 años después de convertirme. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. 20 años después de convertirme, de estar sirviendo a Dios, de estar dándolo todo. Me acuerdo además que estábamos en medio de un retiro espiritual. Yo tenía que compartir al día siguiente en la iglesia, me tocaba predicar y caí como en una crisis brutal. Creo que fue un ataque espiritual también, donde empecé a dudar de mi salvación. Oye, pero yo soy salvo de verdad, yo soy salvo de verdad. Es increíble, pero te lo digo porque si a mí me pasó, sé de muchas personas que le pasa a ti, también te va a pasar o te puede pasar. Te lo digo para que estés prevenido. Ese tiempo, esa crisis, no sé, como la crisis de los 40 o algo así, ¿no? Es como un momento de duda, puede ser un ataque espiritual directo a nuestros corazones o simplemente parte del proceso. Es donde de la nada te puede llegar esa duda. Wow. Y fijaros, a mí me tocaba compartir, encima era un mensaje de evangelismo. Al día siguiente estaba en un retiro espiritual y estaba luchando con eso, fue fortísimo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque puede ser que tú pases por esa experiencia, ¿vale? Así que cuando pases por esa experiencia, si en algún momento te sucede, que puedas recordar esto. Es común, es normal, es habitual que puedas pasar por alguna crisis así, ¿vale? Ahora, quiero darte 3 aspectos para que, llegado ese momento, si llegas a pasar por esa experiencia, puedas tomar aire y decir, no, vale, esto es algo pasajero, es temporal, es una duda, o es un ataque espiritual, o es algo temporal, o es algo natural que viene a mi mente, pero sé cómo convertirlo. Primer aspecto que te va a ayudar a superar esta crisis de dudar en algún momento de si verdaderamente eres salvo o no. Primer aspecto, comprender qué es la salvación. Tienes que comprender lo que es realmente. Debemos comprender que la salvación es un regalo de Dios, que no depende de nuestras buenas o malas obras. Es algo que no merecemos y que para recibirlo solo basta con creerlo y desearlo. Sé que es muy básico y muy sencillo, pero es bueno que lo recuerdes. Si alguna vez ya siendo cristiano tienes dudas sobre tu salvación, para tu momento y lo primero que tienes que hacer es decir, espera. ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios. No es porque yo estoy combatiendo con un hábito oculto o esté en derrota en una área espiritual de mi vida. Eso no significa que no sea salvo, ¿entiendes? Porque por ahí a lo mejor te puede venir ese ataque espiritual o esa duda. Tienes que entender que la salvación es independiente de que estés batallando con una área o con otra en tu proceso espiritual, ¿vale? La salvación es una garantía de que es un regalo.
Solo tienes que desearlo y creerlo y Dios se lo da a la persona, ¿vale? Ese es el primer punto que tienes que recordar, en el que te tienes que apoyar. Segundo punto, el testimonio interno de que somos salvos. Si Dios está en nuestros corazones, es imposible no notar ciertos cambios o haberlos notado. Es imposible. Dios en nuestro interior nos hará saber que Él está ahí y lo va a hacer de diferentes formas. ¿Cómo? Su paz, una experiencia nueva con la oración. Cuando tú eres salvo, cuando tú te vengan estas dudas de la salvación, recuerda el cambio de tu vida. Si tú alguna vez has sentido deseo de orar, si has sentido alguna vez la paz de Dios, si has tenido una capacidad diferente para empezar a comprender la Biblia, si quieres reunirte en una iglesia, si quieres congregarte con los hermanos, si has sentido alguna vez amor por los que no conocen a Jesús, si tienes sentimientos de amor por los cristianos, por la iglesia, si has sentido quebrantamientos con Dios, si has progresado en tu carácter, todas esas cosas tienes que traerlas a la memoria, tienes que recordar, porque eso es el fruto, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu corazón, de que eres una persona salva. Entonces, cuando te venga toda esa maraña de dudas, ese ataque sobre tu mente, párate y piensa, no, oye, espérate. Yo he tenido deseo de congregarme, yo he sentido amor por Dios, por las almas, yo he sentido amor por mis hermanos de la congregación, yo he tenido experiencias espirituales con Dios, yo siento o he sentido la paz de Dios, sí, 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 todo eso son señales, son evidencias que tienes que traer a la mente. Porque si no fuese salvo, si no fuese una persona regenerada, todas esas experiencias no lo serían, no formarían parte de ti, porque eso solo lo produce el Espíritu Santo. ¿Vale? Y por último, tienes que creer, el tercer punto, la tercera ayuda, cuando estés pasando por una crisis de este estilo, tienes que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tienes que creer de nuevo que esta es la verdad absoluta. Tienes que volver a reafirmarlo. No, lo que dice la palabra de Dios es la verdad, no lo que ven mis ojos, no lo que yo siento, porque yo puedo sentirme hoy así, mañana aquí, pasado allí. Todo varía, pero esta es la verdad estable. Tienes que volver a reafirmarte, creer que la palabra de Dios es exacta, fiel y que podemos confiar en las promesas de Dios. Si su palabra es verdad y Él no miente, entonces puedo confiar que soy salvo porque mi base está aquí escrita. Eso también debe ser uno de tus apoyos fundamentales para atravesar estas crisis. Y una vez más, tengo buenas noticias para ti. Si has pasado por esa crisis, no tengas problema, lo superarás con la ayuda del Señor. Ayúdate de estas tres muletas, estos tres apoyos. Y si aún no has pasado, no te asustes. Si te llegara a pasar, que hay soluciones sencillas, simplemente reafírmate en lo que Dios ha hecho en tu corazón, en que la palabra de Dios es la verdad y que la salvación sigue siendo un regalo, que no se trata de que estés pasando por un mal momento, no. ¿De acuerdo? Y un último consejo, ¿vale? Que a mí me ayudó mucho y es un poquito un juego mental. Algo que a mí me ayudó a superar esta prueba era, o esta crisis o esta duda, era pensar de la siguiente manera. Yo llegué a pensar y digo, vamos a ver, ¿qué es la salvación? La salvación es, o sea, si yo tengo miedo de ir al infierno, si yo tengo miedo de creer que soy salvo y en el fondo no lo soy, y después cuando llegue me encuentre entre el juicio de Dios, resulte que el veredicto sea desfavorable para mí, si yo tengo miedo de eso y por ahí a lo mejor el enemigo me ha atacado con la duda de si soy salvo o no, realmente ese mismo miedo ya debe de ser en ti la garantía de que sí eres salvo. Déjame explicártelo. Si tú tienes miedo a no ser salvo, a ir al infierno y a que por despiste o por cualquier historia que en ese momento estás un poquito ofuscado o ofuscada, no lo entiendes bien, se te esté pasando algo, tienes que entender que ese propio miedo es la garantía de que eres salvo. Porque si tú temes por el futuro de tu alma, si hasta tal punto de preocuparte, es porque entiendes que hay un cielo, que hay un infierno, que Jesús es la única salvación y que Él es la única puerta. Ese mismo miedo a mí fue lo que al final me confirmó que realmente era salvo. Y es lo que me hizo vencer esa prueba, porque digo, si yo realmente no fuese salvo, no me importaría tanto. Y este mismo miedo, esta misma urgencia que estoy sintiendo me llevaría de nuevo a la salvación. Porque diría, como el carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Por favor, decídmelo ya, no quiero esperar ni un segundo más. ¿Entendéis? Ese mismo miedo, esa misma preocupación que te está haciendo dudar, le tienes que dar la vuelta a la tortilla y que entiendas que esa misma preocupación o ese miedo es la confirmación de que tú no quieres no ser salvo, que
que a ti te aterra la idea de pensar que no vas a ir al cielo, de que lo has tenido tan cerca y se te ha escapado, porque crees que todo esto es real. Ahora, si no creyese, si te diese igual, si fueses un incrédulo, si pasaras del tema, no te preocuparías. Estarías en tus cosas, estarías haciendo otras actividades, pero esa misma preocupación entiende, que fue lo que a mí me ayuda a entender, dándole la vuelta a la perspectiva, que ese mismo miedo era lo que me garantizaba que realmente era salvo. Porque si tanto me preocupaba, si tanto me estaba angustiando, simplemente lo que me estaba dando a entender es que yo creía que todo esto era verdad. Si no creo en el cielo, si creo que esto es una mentira, si creo que esto es un rollo, pues no me va a preocupar de esa manera, ¿entendéis? Eso fue lo que yo dije, oye, claro, esa misma angustia, esta misma preocupación que al final era un ataque espiritual, digo, eso es lo que me confirma, que claro que creo y temo y tiemblo el hecho de perderlo, ¿no? ¿Qué más creer? O sea, ¿cómo más puedes demostrar que crees si estás angustiado por no tenerlo, por perderlo? ¿Me explico? Así que si te sirve ese consejo para finalizar, quédatelo también. Y si alguna vez sientes angustia porque, no sé, algún ataque espiritual, que creas que y si no soy salvo, que te sirva todos estos consejos y los superarás con la ayuda del Señor sin ninguna duda. Pues muy bien, dicho esto, vamos a ver las últimas preguntas. Las 3 preguntas de la lección de hoy. Dice, explica la salvación con tus propias palabras o las usadas en este capítulo. Busca y copia un versículo que nos hable de la salvación, otro del Salvador y otro de quién necesita la salvación y de qué 3 aspectos depende la seguridad de la salvación. ¿De acuerdo? En el capítulo siguiente, capítulo 8, veremos la regeneración. Vamos a ver ahora una serie de palabrejas un poquito raras, pero que son muy importantes para seguir anclando cimientos fundamentales. Una de ellas es la regeneración. Capítulo 8, que vamos a ver qué es la regeneración, qué es nacer de nuevo, qué es la resurrección espiritual y qué es la nueva creación, nueva criatura o qué significa eso de nuevo y viejo hombre. Pero todo eso será, si Dios quiere, en el capítulo 8. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Espero y deseo, esperamos y deseamos que todo este material sea de bendición para tu vida. Lo hacemos con la intención de aportar valor, de que tu vida espiritual se desarrolle, crezca, se fortalezca y que puedas llegar a construir, como siempre digo, tu vida espiritual a niveles que tú ahora mismo ni siquiera eres consciente o ni te imaginas. Así que un saludo muy grande desde aquí, desde España, desde Algeciras. Un abrazo y nos seguimos viendo.